Saludos, apreciados hermanos, la gracia del Señor Jesucristo sea con usted. Bendigo al Señor por este privilegio de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando Moisés recibe la solemne comisión de ir a Egipto y rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés le hace una pregunta muy interesante al Dios que se le está revelando y le pregunta: yo llego a los hijos de Israel, si ellos me dicen ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les voy a responder? Y Dios le dice a Moisés: le dirás a los hijos de Israel que yo soy, se te ha aparecido, que te ha enviado y que este es mi nombre y que con este nombre se me recordará perpetuamente. Yo soy el que soy. Este nombre, estimados hermanos, que en nuestra Biblia aparece traducido como el nombre Jehová, aparece aproximadamente 6.800 veces en el Antiguo Testamento. En esta sociedad semita, los nombres no solamente eran una razón social, los nombres describían el carácter, la personalidad del ser que poseía el nombre. Bueno, este nombre, yo soy, este nombre nos va a revelar algunas características del ser de Dios. En primer lugar, nos va a revelar que Dios es absoluto. Esta es una de las grandes verdades que encierra este nombre. Dios es absoluto. Y si Dios es absoluto, se van a desprender de aquí muchísimas realidades extremadamente importantes. En primer lugar, esto nos va a revelar que como Dios es absoluto, Dios nunca tuvo un principio. Todas las cosas creadas, visibles e invisibles, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todos estos seres gloriosos, por cierto, todos estos seres tuvieron un principio. No ocurre así con Dios. En el principio de la creación, cuando Dios empieza sus actos creativos, viene a la existencia todo lo visible que usted y yo podemos contemplar. Pero antes de este principio creacional, solamente existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Antes de que exista alguna cosa creada, Dios era, Dios es y Dios será. Entonces, el hecho de que Dios sea absoluto implica, en primer lugar, que Él nunca tuvo un principio. Ahora, esta misma verdad nos va a enseñar que así como Dios nunca tuvo un principio, Dios tampoco nunca tendrá un final. Es por esto que la Biblia dice que Él es el principio y el fin, que Él es el primero y el último, y que antes de Él no ha existido absolutamente nada. Note entonces la grandeza de este Dios del cual se habla las páginas de la Biblia. Un Dios que no tiene principio, un Dios que no tiene final, por eso Él es un ser absoluto. Ahora, si Él es un ser absoluto, como la Biblia lo señala, Él es la realidad absoluta. No hay una realidad antes de Él, ni mucho menos habrá una realidad fuera de Él. Simplemente Dios siempre ha estado como la única realidad absoluta. Ahora,
como Él es el que es, yo soy el que soy, la Biblia nos enseña que por lo tanto Dios es un ser independiente. Él no depende absolutamente de nada. Él no depende de nadie. Dios no necesita que alguien lo sustente. Dios no necesita que alguien lo aconseje. Dios no necesita la compañía de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Él es un ser completamente independiente. Por lo tanto, Él no depende absolutamente de nadie. Él no necesita absolutamente nada. En cambio, la creación es dependiente. El sol, la luna, las estrellas, los árboles, el mar, los ríos, la tierra, los árboles, los animales, el ser humano dependen de Dios. Somos seres dependientes. Por eso es que la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Nosotros dependemos no solamente de Dios, dependemos de muchas cosas. Dependemos del alimento, dependemos de nuestra familia, dependemos de la sociedad, dependemos de los agricultores. Bueno, el ser humano en sí es un ser completamente dependiente. En cambio, Dios es un Dios independiente. Él no necesita absolutamente de nadie. Ahora, como Dios es un Dios absoluto, el universo, en comparación con Dios, es como nada. Así es. El universo, en comparación con Dios, es como la nada. La Escritura menciona, por ejemplo, que las nubes son el polvo de sus pies. La Biblia nos habla de que las naciones son como gotas de agua delante de la presencia del Señor. Entonces, note usted la grandeza de esta absolutilidad de Dios. Dios es absoluto. Usted y yo no somos seres absolutos. Somos personas que tienen un principio, que tienen un final. Tenemos la fecha de nuestro nacimiento y en un lugar y en un tiempo determinado nuestra existencia física terminará. Entonces Dios no depende de nadie, Dios no depende de nada, Dios no necesita absolutamente nada porque Él es absoluto, Él es un Dios independiente, Él es la realidad absoluta y todo el vasto universo en comparación con Dios es como nada. Ahora, si Dios es una realidad absoluta, es un ser absoluto, esto quiere decir que Dios es un Dios constante. Por eso es que la Biblia dice que en Él no hay mudanza y en Él no hay sombra de variación. En cambio, todo lo creado es inconstante. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Los árboles nacen, se reproducen y finalmente mueren. Todo ser vivo no es constante. Usted mire fotos de algunos años atrás de usted y se va a dar cuenta de las grandes diferencias que se producen constantemente en nuestras vidas. Muchos cambios. Estamos nosotros sujetos a cambio. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar sano, hay tiempo para estar enfermo. Somos seres inconstantes.
La Biblia dice que nuestra vida es como el día de ayer, que nuestra vida es como un pensamiento, que nuestra vida es como las vigilias de la noche, como corrientes de aguas. En cambio, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay un ápice de cambio, un ápice de variación. Él es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que no da por inocente al culpable. Él es un ser constante. No hay ningún tipo de variación, ningún tipo de mudanza. Recuerde que la Biblia señala que Dios es comparado como la roca inconmovible, y una roca pues difícilmente se cambia. Ahora, si Dios es absoluto, esto quiere decir que todo lo de Dios es absoluto. Su verdad es absoluta, su bondad es absoluta, su amor es absoluto, su justicia es absoluta, su misericordia es también absoluta. A Dios nadie le puede aconsejar, a Dios nadie le puede enseñar lo que es correcto, porque como Él es absoluto, todos sus atributos también son absolutos. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, sus atributos morales, amor, gracia, justicia, misericordia, bondad, todos esos atributos de Dios también son absolutos. Su verdad es total. Su palabra es total. Todo lo que Él es, todo lo que Él hace, todo lo que Él determina es perfecto, porque Él es la verdad absoluta. Ahora, esto también significa que Dios hace todo lo que determina hacer. Él hace todo lo que a Él le place hacer. No hay nadie que pueda decirle a Dios, no hagas esto. No hay nadie que pueda impedir lo que Dios ha determinado hacer. No hay nadie que pueda torcerle el brazo a Dios, porque todo lo que Dios hace siempre es justo. Todo lo que Dios hace siempre es bueno. Todo lo que Dios hace siempre es correcto. Aún sus juicios son justos y verdaderos. Dios ordenó exterminar a pueblos en la antigüedad, y eso parece una barbaridad, pero todo lo que Dios hace es justo. Aún sus juicios son justos. Los terremotos, las plagas están controladas por Dios, y esto es por la maldad, por el pecado de la sociedad. Sodoma y Gomorra experimentó el juicio de Dios. Muchos pueblos en la antigüedad experimentaron el juicio de Dios, un juicio verdadero, correcto, justo. Entonces, Dios hace todo lo que le place, y todo lo que Dios le place es bueno, porque Él es bueno. Él es la bondad personificada. Finalmente, permítame decirle que como Dios es un Dios absoluto, es la realidad más importante, más valiosa que existe. Por eso, mi estimado hermano, qué bienaventurado es usted, porque usted tiene la realidad absoluta. Esa realidad absoluta no cambia. Es todopoderosa, es todo misericordiosa, es todo bondadosa, es toda verdadera, es toda fiel.
Por lo tanto decimos que el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero también hay de aquellos que viven sin Dios, hay de aquellos que viven sin fe, hay de aquellos que viven sin esperanza. Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Si tenemos a Dios estamos completos. No necesitamos absolutamente nada ni a nadie. El que tiene a Dios lo tiene todo, porque Dios es la realidad absoluta. Todo lo que usted ve es ficticio, todo lo que usted ve es momentáneo, es pasajero. De hecho, nuestra vida es momentánea, es transitoria. Los placeres son transitorios también. Un sabio de la antigüedad dijo que todo era vanidad, vanidad de vanidades. Todo lo que vemos dejará de ser, pero Dios nunca dejará de ser. Por eso le invito, mi amado amigo, a que haga de Dios su refugio. Haga de Dios su tesoro más precioso. Permita que la vida de Dios entre en usted. Hay dos tipos de vidas en el ser humano. La bios, de donde viene la palabra biología, que habla de la vida física. Pero hay otra vida que es indestructible, que es incorruptible, que no cambia, que no se marchita, y es la Zoe, la vida de Dios. Esa vida eterna, gloriosa, es la vida que Dios desea impartirle a usted. Y esa vida no está en una religión, esa vida está en una persona, que no solamente es la vida, Él es también el camino y Él es la verdad de Dios. Esa vida es la persona del Señor Jesucristo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, a Jesús, no tiene la vida. Reciba a Jesús como su Señor y usted tendrá la vida de Dios. Puede orar conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mis pecados, te entrego mi vida, para que tú me des la gloriosa vida eterna. Te reconozco hoy como mi Señor y mi Salvador personal, y te doy gracias porque lo hiciste. Amén y amén. Mis amados, ha sido pues un placer, una bendición compartir este tiempo con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Habló su servidor, el pastor José Pisa.